tenemos acá como ejemplo las estrellas que tienen los hoteles de una ciudad. Es decir, cada hotel, cada numerito que está acá, que es el número de estrellas, corresponde a un hotel. O sea, este es un hotel de 3 estrellas, un hotel de 3 estrellas, un hotel de 4, de 3, de 4, de 3, de 1, y así. En total, si los contamos, son 40 hoteles. ¿Tá? Estos son los datos que tenemos sueltos o no agrupados que vamos a procesar. Es decir, estos datos son los que vamos a utilizar para para nuestro procesamiento, para nuestra investigación. Lo que nosotros vamos a hacer es, primero que nada, ordenar esos datos. Pero en lugar de ordenarlos aquí sueltos, los vamos ya a agrupar en una tabla de frecuencias. Y aquí tenemos 4, en realidad 5 columnas, una donde vamos a poner el número de estrellas, es decir, el dato. En esta columna vamos a poner el dato, lo representamos como X o XY, porque es el dato que va variando. Fíjense que las estrellas van desde el 1 hasta el 4. Quiere decir que vamos a tener hoteles con 1 estrella, con 2 estrellas, con 3 estrellas y con 4 estrellas. La siguiente columna que aparece acá es la frecuencia absoluta, que la representamos simplemente como F, porque la frecuencia absoluta, o le podemos decir solamente frecuencia. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que aparece cada dato. Es decir, la cantidad de veces que se repite cada uno de estos datos. Por ejemplo, con 1 estrella, ¿cuántos hoteles hay? Si contamos, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No hay más. Son 6 hoteles que tienen 1 estrella. Con 2 estrellas, si los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hoteles que tienen 2 estrellas. Con 3 estrellas, si los contamos, hay 16. Con 5 estrellas, perdón, con 4 estrellas tenemos 5 hoteles. Si sumamos, profe, sí, yo pensaba que en eso se contaba tipo, el de 2 estrellas también tiene una estrella. No, no es así, ¿no? no, eso lo vamos a utilizar Claro. acá. Y está bien eso que Sí, está diciendo, en la siguiente frecuencia, la frecuencia me, acumulada. me parecía que lo usábamos en algo así, Ahí va, perdón. ahí se va acumulando. Si sumamos todas las cantidades, todas las frecuencias, vamos a ver que en total son justamente la cantidad de hoteles encuestados, ¿sí? O la cantidad de hoteles de datos de recabados. Son 40 datos. Eso es la frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta nosotros la podemos representar, por ejemplo, con un gráfico de barras. ¿Sí? Un gráfico de barras donde vamos a poner en el eje horizontal los datos, ¿sí? Y en el eje vertical la frecuencia. Entonces vamos a tener, acá podemos hacer una escala que vaya de 5 en 5, de 1 en 1. Eso obviamente lo vamos a ver de acuerdo a los datos que tenemos. ¿Sí? Y acá vamos a tener los datos que son con 1 estrella, con 2 estrellas, con 3 estrellas y con 4 estrellas. Y vamos a completar eso con cada dato. Va a ser, por ejemplo, un gráfico, es decir, una barra. Por ejemplo, con 1 estrella tenemos 6, o sea que vamos a tener una barra que va a ir un poquito más arriba que el 5. Con 2 estrellas tenemos 13, o sea que vamos a ir ahí un poquito más arriba de la mitad entre el 10 y el 15.
Con 3 estrellas tenemos 16, quiere decir que va a ir un poquito más arriba del 15, ahí donde estaría el 16. Y con 4 estrellas tenemos 5. Y esto que tenemos ahí es un gráfico de barras. O sea, la frecuencia absoluta nos indica la cantidad de veces que aparece cada dato y la podemos representar con un gráfico de barras. Nosotros acá en este gráfico de barras podemos ver cuál es la barra más alta, es decir, cuál es el dato que hay más. Podemos ver cuál es la que hay menos, porque es la barra más baja. Podemos ver que si hay dos barras iguales es porque tienen la misma cantidad. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? El mirar esto así, a veces nos indica cuál es el que hay más, cuál es el que hay menos, pero no sabemos si ese dato es mucho o poco en relación al total. Entonces, para eso trabajamos con la frecuencia relativa, es decir, esta otra que está acá. La frecuencia relativa, voy a saltearme esto un momento, voy a ir hasta la relativa. Vieron que la frecuencia relativa lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. ¿Sí? Fíjense que hacemos 6 dividido 40, que nos da 0,15. 13 dividido 40. 16 dividido 40. 5 dividido 40. Si sumamos todas esas fracciones o todos esos decimales, el total nos da 1, porque estamos haciendo 40 sobre 40. Esa frecuencia relativa, que además la podemos expresar en porcentajes si multiplicamos por 100, fíjense que si a cada uno de estos números le multiplicamos por 100, nos dan el porcentaje que aparece acá. Esta frecuencia nos indica qué porción del total ocupa cada dato. Por lo tanto, nosotros podemos representar esa frecuencia relativa en un gráfico circular. Entonces, ahí tenemos representadas los diferentes valores. Fíjense que acá tenemos un 40%, que estamos hablando de que es el 3. Acá tendríamos un 32%, que estamos hablando de que es el 2. Acá tenemos un 15%, que es el 1. Y acá tenemos un 12,5%, es decir, que es el 4. ¿Sí? Y ahí podemos ver qué porción del total ocupa cada dato. Esto le llamamos gráfico circular. Eso para la frecuencia relativa, ¿sí? Que lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y la frecuencia acumulada, vieron que acá aparece escrito qué es lo que vamos haciendo. Vamos acumulando. Es decir, los que tienen una estrella son 6. Los que tienen hasta 2 estrellas, es decir, son los que tienen 2, pero también tienen una. Por lo tanto, sumamos los que tienen 2 y los que tienen una. Es decir, 6 más 13, eso nos da 19. Los que tienen hasta 3 estrellas, es decir, son los que tienen 3, pero también los que tienen 2 y los que tienen una. O sea, vamos sumando el anterior. Fíjense que hacemos 19 más el siguiente, que es 16. Y por último, los que tienen hasta 4, es decir, todos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es la frecuencia acumulada? Lo que vamos Sí, a hacer profe. es sumando lo anterior, vamos acumulando lo que ya traíamos de antes con el dato nuevo. Perfecto. Bien. Esto sería entonces para las tablas de frecuencia. Vamos a ver ahora lo que es los parámetros de cálculo, los parámetros más básicos. Vamos a ver el rango, la media
la moda y la mediana. ¿Sí? El rango, esto que estoy haciendo en realidad está escrito en el material, ustedes ahí después lo pueden ir mirando. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es decir, el mayor dato menos el menor dato. ¿Cuál es el mayor dato? 4. Siempre me tengo que fijar en la tabla, en la columna que habla de dato. El dato mayor es 4. Y el dato menor es 1. 1. Por lo tanto, el rango es 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el rango? Es la mayor distancia que hay entre dos datos. Si yo elijo dos números cualquiera de estos que están acá, la mayor diferencia que va a haber entre ellos es 3 estrellas. Eso me permite saber qué margen, ¿sí? Con qué amplitud de datos estamos manejando. ¿Sí? Justamente eso, el rango o amplitud, nos indica si los datos están más o menos juntos o si hay una gran variedad de datos dispersos. ¿Sí? Eso es el rango. Y lo vamos a hacer mirando los datos. Lo podemos mirar acá o podemos mirarlo acá que ya lo tenemos ordenado en la tabla de frecuencia. La moda. Yo sé. Dale. Es el que tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? Exacto. Cuando algo está de moda, es porque se repite mucho. Entonces, la moda es el dato, o datos, porque puede haber más de uno, que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Esto está grabado, profe? Sí, señor. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué? Quedó tu aporte. Después puedes decir, yo trabajé en clase. Sí, de excusa nomás. Bueno, es el dato o datos que tiene mayor frecuencia. ¿Dónde miramos eso? En la tabla de frecuencias. Es decir, en la de frecuencia absoluta. Y voy a agregar porque tú lo dijiste y es correcto. Ah, lo puse acá, frecuencia absoluta. Perfecto. Pensé que me había olvidado de la frecuencia absoluta. Justamente, no es cualquier frecuencia, es la frecuencia absoluta. Entonces, eso me permite ver dónde está la moda. Miro la frecuencia absoluta. Lo mayor está acá. Por lo tanto, el dato que aparece más veces es 3. La moda, en este caso, como aparece escrito acá abajo, ¿lo ven? La moda es 3 porque es el valor que tiene mayor frecuencia. O sea, y lo escribimos así, M con una O chiquita, para indicar que es la moda. ¿Sí? El promedio o la media se calcula, cuando ustedes calculan el promedio de sus asignaturas, por ejemplo, ustedes quieren saber, ay, ¿qué nota tengo de promedio? ¿Qué es lo que hacen? Suman la nota de historia, la de matemática, la de filosofía, la de inglés, y suman todas las notas y dividen entre el total de asignaturas. Y eso les da el promedio. Bueno, esto es lo mismo. Cuando queremos calcular el promedio de una serie de datos, lo que hacemos es sumamos todos los datos y dividimos entre la cantidad. O sea que lo podemos hacer de dos formas. Una, si tenemos los datos sin agrupar, como está acá arriba, lo que hacemos es sumamos todos estos valores y dividimos entre la cantidad de datos, que es 40. ¿Tá? Otra forma de hacerlo es aprovechando que los datos ya están agrupados en la tabla, es decir, que el 1 aparece 6 veces, que el 2 aparece 13 veces, que el 3 aparece 16 veces y que el 4 aparece 5 veces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos cada dato por la cantidad de veces que aparece. En vez de sumar 1 más 1 más 1 más 1, decimos 1 por 6 más 2 por 13 más 3 por 16 más 4 por 5, como ven acá, y lo que nos da lo dividimos entre 40. Y eso nos da que la media, que lo anotamos como X techito, como está acá abajo, ¿sí? La media aritmética o promedio, es, en este caso, 2,5. ¿Sí? Ese es el promedio o la media.
¿Dudas hasta acá? No. Perfecto. No. Así que tenemos tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y porcentaje. Gráfico de barras para la frecuencia absoluta, gráfico circular para la frecuencia relativa, rango, moda y promedio. Vamos a ver ahora la mediana. Veamos ahora la mediana. Acá tenemos un pequeño resumen de lo que es la moda, la media y la mediana, que la vamos a anotar como ME, así como moda la anotamos como MO para diferenciarlas una de la otra, una moda de forma de abreviar. Cuando algo es mediano, es porque está en el medio. No es ni grande ni chico, está en el medio. Pero para saber cuándo algo está en el medio, y justamente es mediano, yo necesito tener los datos ordenados de menor a mayor. La mediana va a ser el valor central, es decir, el que está en el medio. Si yo miro los datos como los tengo acá arriba, yo no puedo saber cuál es la mediana, porque los datos están desordenados. Yo no sé cuál es el que está en el medio. Lo que tengo que hacer es ordenarlos. Como lo puse acá, los datos que están, los números que están en rojo son los datos, justamente. 1, 1, 1, 1, 1. Fíjense que hay 6 unos. Los numeritos que están arriba en verde indican el lugar que ocupa cada dato. Eso quiere decir que el dato 1 es un 1, el dato 2 es un 1, el 3 es un 1, y así, ¿verdad? Los 6 primeros datos corresponden a un 1, desde el dato 7 hasta el dato 19 inclusive corresponden a un 2, desde el dato 20 hasta el dato 35 corresponden a un 3, y los últimos 5 datos, es decir, 36, 37, 38, 39 y 40, corresponden a un 4. ¿Se entendió lo que hice acá? Fue ordenarlos, todos estos números, de menor a mayor, escribiéndolos todos, los que aparecen repetidos también, por supuesto. ¿Sí? Entonces, para saber cuál es la mediana, yo tengo que fijarme cuál está en la mitad. ¿Sí? Y si son 40 datos, la mitad de 40 es 20. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para indicar lo siguiente. Ustedes fíjense que para poder tener la mediana, vamos a tener que ver, porque varía obviamente, si la cantidad de datos que tenemos es un número par o es un número impar. Entonces, si tenemos un número impar de datos, nos pasa lo siguiente. Vamos a tener el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4 y el dato 5. Vamos a suponer que son 5 datos. Hay uno que está exactamente en la mitad. Esa es la mediana. O sea, si el número de datos es impar, es bien fácil ver cuál es la mediana, porque es el que está exactamente en el medio. Me deja la misma cantidad de datos para cada lado, o sea, me deja 2 para un lado y 2 para el otro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un número de datos que sea par? Entonces ahí nos pasa lo siguiente, tenemos el dato 1, dato 2, dato 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 datos. Quiere decir
que no hay uno en el medio. No puedo decir, esta es la mediana. Hay dos datos en el medio. El que está en el tercer lugar y el cuarto lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago para hallar la mediana acá? Hallar la mediana, lo que hacemos es promediar esos datos. O sea, tomamos el dato 3 más el dato 4 y lo dividimos entre 2. ¿Sí? O sea, si hay un número impar de datos, siempre va a haber uno que está en el medio, solito. Esa es la mediana. Si hay un número par de datos, siempre va a haber dos en el medio. Bueno, tenemos que promediarlos. Los sumo y los divido entre 2. Eso para hallar la mediana. En alguna de las dos situaciones me voy a encontrar. En este caso, en la que estamos acá, vemos que tenemos 40 datos. Quiere decir que hay dos datos que están exactamente en la mitad. ¿Sí? No hay uno solo, hay dos. ¿Cuáles son esos dos datos que están exactamente en la mitad? Y la mitad de 40 es 20, o sea que tenemos el dato 20 y el dato 21. O sea que para hallar la mediana, en este caso, lo que tengo que hacer es al dato 20, que es 3, sumarle el dato 21, que es 3, y dividirlo entre 2. Y ustedes me dirán, ¿para qué estamos haciendo esto si es el mismo número? Es cierto, no necesitamos hacerlo, simplemente quería mostrarles cómo lo hacemos si son diferentes. Como es el mismo número, como es 3 y 3, ya sabemos que la mediana es 3. Pero si acá fuese 2 y acá 3, tenemos que hacer 2 más 3 dividido 2 y eso nos va a dar 2,5, o sea, no es 3, ni tampoco es 2. Profe, perdón, Sí. capaz de volver a la pregunta, pero el 2 va siempre por la fórmula. Claro, porque es el promedio, porque estoy sumando dos datos y dividiendo entre la cantidad de datos que son. Está, ok, ya lo Es entendí. dato más dato sobre 2. ¿Y lo se puede hacer de más datos? No, siempre con los dos que están en la mitad. Ok, está. ¿Sí? ¿Y si es impar? No puede ser impar. Sí, sí, pero si Tipo, es y hay tres impar, datos en el medio. no, no. Ya hay uno Ah, o hay dos. Porque pasa ok. esto. Mirá, es o un dato solo, porque, o sea, decir que estos tres están en el medio no tiene sentido. Está este en el medio. O sea, ¿hay uno en el medio o hay dos? Yo ¿Sí? no entendía si tipo en el del impar se va a tener que dividir entre uno. Sí, no tenés que dividirlo por nada, porque ya está cantado ahí cuál es. Ay, claro, qué boludo. ¿Sí? Ya queda cantado. Mirá, vamos a suponer que acá en vez de ser 40 datos fueran 39, o sea que este último 4 no está. ¿Cuál es la mitad de 39? 39 es un número par. Si yo lo divido entre 2, 39 entre 2 me da 19,5. Entonces, es el siguiente de 19. Quiere decir que la mediana es este. Este es el Está, ya solito que está en entendí. el medio. Pero como son Ok, dato par, número par de datos, perdón, quiere decir que hay dos en el medio. El 20 y el 21. Y lo que hago es sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Sí? ok. Perfecto. Ahora bien, si yo no quiero tomarme el trabajo de, porque acá no son tantos, son 40, pero si fueran, yo qué sé, 100 datos, tomarme el trabajo de ordenarlos todos así de menor a mayor para encontrar los que están en la mitad, no lo quiero hacer. Lo puedo hacer de otra manera. ¿Qué es lo que hago? Me fijo en donde aparecen los números ordenados, que es en la tabla de frecuencias, y en particular en la frecuencia acumulada. Fíjense ustedes esto. Esto que aparece escrito acá, o sea, el 6, el 19, el 35 y el 40, me está diciendo lo mismo que está escrito acá abajo. O sea, que acá la frecuencia acumulada empieza en 6, quiere decir que el 1 aparece 6 veces. O sea, los 6 primeros lugares, el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6, corresponden a un 1. Del siguiente del 6 hasta el 19, o sea, del 7 al 19,
todos corresponden a un 2. Fíjense acá, del 7 al 19, todos son 2. Desde donde me quedé, es decir, desde el 20 hasta el 35, como dice acá, del 20 al 35, todos son 3. Y del siguiente, es decir, del 36 al 40, todos los que están acá, todos son 4. Entonces, si yo quiero encontrar la mitad de 40, que es el dato 20, y el dato 21, que son los dos de la mediana, ¿dónde los voy a encontrar? ¿En cuál de los 4 lugares de las 4 filas aparece? Acá no, porque acá llega hasta el 19. ¿Sí? Y Acá sí, porque acá están metidos desde el 20 hasta el 35. O sea que la claro. mediana yo la encuentro acá, es este valor. O sea, ubico acá el lugar y voy a mirar qué número es. ¿Sí? Profe, no entendí algo. Sí, dime. Viste que tipo, o sea, números par, la mediana, tipo, son 2. El promedio de esos dos, sí. Claro, y acá porque solamente sería 1. No, son 2 valores. Lo que pasa es que los dos están metidos acá. Ah, ok. O sea, yo Listo. tengo que buscar el dato 20 y el dato 21, ¿verdad? Para sumarlos Claro. y dividirlos. Pero tanto el dato 20 como el dato 21 están los dos metidos acá. O sea, el 20 es un 3 y el 21 es un 3. Ah, claro. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hacen en el más grande? ¿No se puede? ¿Cuál más grande? A ver, ahí dijiste, estamos usando el 35, Sí. porque entran los dos. Están los dos acá dentro del 35. Sí, están el Claro, 20 y el 21, y el 22 y el 23. O sea, todos los datos que van desde el 20 hasta el 35 están metidos acá. está, lo usas el 40 porque es más fácil usar el 35. No, porque si yo uso este acá, Sí, ¿qué datos están metidos acá? En esos este, dos están. no, solamente están desde el 36 hasta el 40. Claro, ya entendí. Pensé que era como, era coso acumulado, eran todos. Sí, es acumulado, pero o sea, separado de lo anterior. Está, ¿Sí? ya entendí. Perfecto. Entonces, con este mecanismo nosotros podemos, sin la necesidad de hacer esto, de ordenarlos todos de menor a mayor, podemos, mirando la frecuencia acumulada, encontrar la mediana. Si alguno prefiere hacerlo así, bienvenido, no pasa nada. Pero a veces es más fácil hacerlo mirando la tabla. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bien. No, profe. Voy a enviarles entonces a No. CREA la actividad de la semana pasada, que se la envié a los otros grupos, ya la entregaron, sobre esto, ¿tá? Para que ustedes lo puedan ir haciendo. Obviamente voy a subir este video para que los que no pudieron entrar lo puedan ver también y puedan preguntar.